¿Sufres de ansiedad? Hoy vamos a hablar de qué podría estar provocando esta sensación de ansiedad que experimentas y cómo lidiar mejor con ella. Yo soy Andrea Funes, soy psicóloga, terapeuta individual y de pareja y experta en mindfulness y autocompasión. La ansiedad es una de las emociones más comunes que experimentamos hoy en día y realmente es muy parecida al miedo. De hecho, es la misma respuesta emocional, la del miedo, que la de la ansiedad. Se siente prácticamente igual. La diferencia está en que en el miedo hay una situación en la que estamos realmente en peligro. Por ejemplo, si ahorita hubiera un incendio, mi cuerpo estaría generando una serie de respuestas fisiológicas para que yo pueda salir corriendo. Palpitaciones, sudoración, la mayoría de la sangre se iría a mis extremidades para poder salir corriendo, etc. Eso mismo sucede cuando experimentamos ansiedad. La diferencia es que no está viendo el incendio, sino que estamos pensando sobre él. A lo mejor que está sucediendo o que podría suceder, pero no está pasando. La respuesta es la misma del cuerpo, pero no tengo dónde canalizar esa energía, esa respuesta, no tengo que salir corriendo de ningún lugar y de alguna forma es como si se quedara estancada esa respuesta fisiológica, como si yo me quedara con esas sensaciones y no las pudiera utilizar para ponerme a salvo. Muchas veces nos asustamos por esas respuestas que estamos teniendo, pero son completamente normales cuando estamos en una situación de peligro. Claro, es importante ver qué pensamientos son los que nos están detonando esta ansiedad, esta respuesta, porque probablemente trabajando con esos pensamientos podemos reducir la respuesta emocional. Ahora, si ya estamos experimentando ansiedad, querer controlarla, querer dejar de sentirla, puede salir contraproducente. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la ansiedad, ya la estoy experimentando y de pronto empiezo a pensar, no me debería de sentir así. ¿Qué tal que esto que estoy sintiendo es más bien un ataque del corazón? ¿Qué pasa si esto que estoy sintiendo hace que me vuelva loca, que me vuelva loco? Eso me empieza a generar más preocupaciones, una sensación de más peligro y entonces la respuesta de ansiedad empieza a aumentar. Así que si estás experimentando ansiedad, querer controlarla puede salir contraproducente. Y lo mejor que podemos hacer es dejar que nuestro cuerpo solito se regule, porque tiene la capacidad para hacerlo, para regresar a esa base en la que estábamos o esa normalidad que conocemos. Lo primero es no tenerle miedo a la ansiedad, sabiendo que es una respuesta fisiológica que está asociada a una sensación de peligro y que si la dejamos estar, solito el cuerpo va a regresar a esa homeostasis. Podemos trabajar, como decía antes, en lo que la generó, que seguramente fueron algunos pensamientos de preocupación, pero si ya la estamos sintiendo, no conviene querer controlarla y cambiar en ese momento los pensamientos. La ansiedad muchas veces surge queriendo tapar otra emoción, es decir, que a veces cuando exploramos qué hay debajo de la ansiedad, nos damos cuenta que hay enojo, hay tristeza, hay frustración, es decir, generalmente hay otras emociones. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo estoy sintiendo la ansiedad, lo primero es dejarme sentirla. Así voy a poder regresar más fácil a esta homeostasis. Lo segundo es explorar qué pensamientos me generaron esta ansiedad. Y desde ahí puedo ver, ok, a lo mejor pensé que había un incendio o que podría haber un incendio y eso me preocupó, pero si yo conecto con el momento presente, me doy cuenta que ahorita estoy segura. Una forma de hacerlo, y por eso ahorita me movía así como girándose alrededor, es empezar a ver lo que hay a nuestro alrededor, observarlo y tal cual nombrarlo. Hay una silla, hay un escritorio, hay una puerta, o escuchar los sonidos que hay. Eso nos va a aterrizar en el momento presente y nos va a ayudar a darnos cuenta que no hay un peligro en este momento del que tenga yo que salir corriendo o del que tenga que proteger. Si me doy cuenta que hay una serie de pensamientos que aparecen recurrentemente, por ejemplo, una preocupación específica a que le pase algo a alguien que quiero, sería bueno entonces explorar de dónde podría estar viniendo eso. Y eso de lo que me refiero, que a veces la emoción encubre otras emociones. Por ejemplo, hace poco perdí a un ser querido y entonces tengo un profundo dolor, una profunda tristeza. Y ahora estoy preocupada de que le pase algo a otros seres queridos. Realmente esta preocupación y esta ansiedad que viene de que le pueda pasar algo a otros seres queridos, viene también de no querer volver a sentir ese profundo dolor y esa profunda tristeza por la pérdida. Esto nos puede dar información muy valiosa, porque si yo puedo reconocer lo que está debajo de la ansiedad y puedo trabajar con esas emociones, puedo vivir mi duelo, puedo acompañarme, puedo pedir ayuda, entonces es posible que ya no necesite la ansiedad como una forma de protegerme, sino que pueda hacerle frente a lo que en el fondo está de la ansiedad. Entonces, si lo tratamos esto de aterrizar en cuáles serían los pasos cuando nos afrontamos a la ansiedad, lo primero es permitir que las sensaciones estén.
reconociendo que estamos seguros, aterrizándonos en el momento presente, explorando qué pensamientos están asociados a la ansiedad que experimentamos y ver si es el puro pensamiento o de dónde están viniendo esta serie de pensamientos que podrían estar asociados a una situación de más dolor. Si nosotros podemos trabajar en ese dolor, por ejemplo, como decía, en la pérdida que tuvimos, entonces la ansiedad ya tampoco será necesaria y la experimentemos mucho menos. No nos vamos a deshacer de la ansiedad. La realidad es que, como otras emociones, tiene su parte adaptativa, su parte necesaria, y además es humano sentirla. No se trata de deshacernos de la ansiedad, pero sí de relacionarnos con ella como una emoción que nos está trayendo información valiosa de nuestra experiencia, del momento que estamos viviendo. La ansiedad, como cualquier emoción, tiene su parte adaptativa y su parte desadaptativa. La parte adaptativa es la que nos ayuda a funcionar, a movernos en el mundo, a darnos cuenta cuando estamos ante un peligro y hay algo que necesitamos hacer. Pero la parte desadaptativa puede ir creciendo y creciendo si nos dejamos abrumar y, como decía al principio, si nos da miedo tener ansiedad. Entonces, tener miedo de sentir ansiedad o sentir ansiedad por la posible ansiedad que podemos sentir hace que esto crezca y crezca y que de pronto sintamos que ya no podemos controlarlo hasta el punto de llegar a tener un ataque de pánico. Entonces, lo mejor que podemos hacer es darle la bienvenida a la ansiedad cuando esté y saber que solito nuestro cuerpo tiene la capacidad de regularse, y si escuchamos que la ansiedad tiene para decirnos, entonces cada vez será menos necesaria o no tendrá que ser tan intensa porque la estamos escuchando. Generalmente las emociones se intensifican cuando luchamos contra ellas, cuando no queremos sentirlas, cuando no queremos escuchar lo que tienen para decirnos. Pero si les damos la bienvenida, las toleramos, exploramos lo que tienen para decirnos, entonces nos podemos dar cuenta que hay información muy valiosa en eso que estamos sintiendo y lo podemos transformar para nuestro bienestar. Espero que esta información te sea útil y traiga más bienestar a tu vida. Recuerda que aquí hablamos de salud mental. Te abrazo con cariño.